Bendecimos a todas las personas que están conectadas en las distintas plataformas digitales, viendo nuestra transmisión en vivo. Esperamos que este tiempo de alabanza, de palabra, sea también de mucha bendición para ustedes. Y vamos a ir a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si está conmigo, hágamelo saber con un amén. Lo tenemos también aquí en pantalla, pero sería muy bueno, de mucho provecho, que usted allí donde está pueda abrir su Biblia y pueda considerar la palabra del Señor juntamente con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que todos podamos leerlo al mismo tiempo. 1, 2 y 3. No conforméis a este siglo, que se escuche, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos celebrando culto a ti. Gracias te damos, Dios amado, porque estamos preparados para recibir una palabra que nos va a edificar, nos va a bendecir, nos va a restaurar, pero sobre todas las cosas nos va a activar en el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Yo oro en esta hora para que todo lo que se opone a que tu palabra sea predicada en esta mañana, en el nombre de Jesús, hoy es inoperante, porque tu presencia está en este lugar y tus palabras nunca regresan vacías. Ellas cumplen el propósito para lo que han sido enviadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Yo quiero que le diga al hermano o la hermana que tiene a tu lado, por favor, en esta mañana, dile: cuidado. No, así no, hazle con el dedo: cuidado. Dile: cuidado. No todo es la voluntad de Dios. Este texto bíblico que acabamos de leer es un texto bíblico bastante conocido y que tiene una profundidad bastante interesante. Yo la tomo desde el punto de vista a nivel teológico de la revelación que el apóstol Pablo tuvo acerca de lo que representa Dios para él. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, Dios toca su vida a través de una revelación en el camino, que Dios se le aparece e inmediatamente su vida cambia. Dios lo envía a una casa a prepararse para recibir instrucciones, y luego de recibir instrucciones lo activa en el ministerio. Pero hay algo muy interesante, y era que Roma era considerada la cuna no solamente de la idolatría, sino del poder del imperio de aquella época. Su ímpetu, su edificación y su historia lo hacía única como ciudad y como imperio en aquella época. Sin embargo, Pablo, entendiendo que vivió una época donde tenía muchos desafíos a nivel cultural, muchos desafíos a nivel de economía, muchos desafíos a nivel de religión, él trajo una palabra revelada para un tiempo que era necesario, pero que también para la época que nosotros vivimos aún es más necesario. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la palabra de Dios nunca
deja de ser la misma. Nunca cambia, no tiene sombra, no tiene nada que limite la época, el momento, la hora, porque la palabra de Dios es ayer, es hoy y es siempre. Pero todos los tiempos nosotros enfrentamos grandes desafíos. Y uno de los desafíos más claros que el hombre tiene, además de encontrarse consigo mismo, escuche esto, encontrarse consigo mismo. Quiero hablar de lo que es identidad. Saber quién soy, saber para qué soy y saber para dónde yo voy. Repita conmigo: saber quién soy, saber para qué soy y saber hacia dónde yo voy. Cuando tenemos claro lo que es nuestra identidad, sabemos quién nosotros somos, pero también sabemos cuál es el propósito por el cual nosotros somos, pero también sabemos hacia dónde nosotros vamos. Entonces el versículo 12, el capítulo 12, versículo 2, dice: no conforméis a este siglo. Me llama mucho la atención, porque hoy estamos en el siglo 21, pero el siglo de Pablo no era el siglo 21. Estamos hablando de una época después del año cero, como se le llama, en lo que es el calendario judío, donde empiezan todas las cosas, donde los números empiezan con Jesús y va a terminar también con Jesús. La palabra habla claramente en un tiempo después de Cristo, aproximadamente en el año 1900. Vamos a hablarlo de la manera numérica en el área judía, que es ascendiendo, en vez de subir y bajar. Entonces estamos hablando del año aproximadamente 80, 90 después de Cristo. Entonces Pablo dice: cuando todavía no hay siglo, no hay un siglo específico, no conforméis a este siglo. Ya Pablo tenía en revelación de que el tiempo que él vivía lo iba a conectar con otro siglo y con otro tiempo, con otras temporadas. No tenía que ver nada simplemente con el presente, tenía que ver con el futuro. Diga conmigo: tenía que ver con el futuro. Él dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento tiene que ver con la mente. La palabra entendimiento tiene que ver con el pensamiento. La palabra entendimiento tiene que ver con lo que nosotros le llamamos memoria. Diga conmigo: memoria, entendimiento, mente. Repítanlo: memoria, entendimiento y mente. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando murió por ti en la cruz? Él dijo: no tendré memoria jamás de todos tus pecados. Hay algo que me está conectando con una realidad espiritual, y es que cuando mi mente es renovada, entonces ya el pecado no tiene sobre mí ninguna autoridad, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, existe un sentimiento de culpa. Alguien que no renueva su mente vive atado o atada bajo el sentimiento de culpa. Lo que yo hice en el pasado, cómo yo viví en el pasado, los fracasos del pasado, las heridas del pasado, los momentos del pasado. Por eso que alguien que tiene el entendimiento renovado entiende lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero quiero aportarte algo más a este fundamento. Y es que cuando nosotros estamos hablando de conformarnos, es porque estamos adaptados a un sistema. Hay muchos que se adaptaron al sistema del fracaso. Hay muchos que se ataron al sistema de la desilusión. Hay muchos que se ataron al sistema del temor. Hay muchos que se ataron al sistema del miedo. Hay muchos que se ataron al sistema de la miseria. Hay muchos que se ataron al sistema de lo que nosotros le llamamos espiritualmente el rompimiento de la relación con Dios. Lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. El que está atado al sistema entiende que está apartado de lo que es la gloria, de lo que es la presencia. Entonces, al renovar mi entendimiento, ya yo no pienso como piensa el sistema, yo pienso como piensa Cristo.
Yo no sé si me están entendiendo. Al renovar mi mente, yo no pienso lo que la gente dice de mí, yo pienso lo que está diciendo el cielo de mí. Al renovar mi mente, yo no permito que nada contamine mi espíritu, porque vivo con una mente conectada a Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Entonces, estamos hablando del entendimiento. Tú no vas a comprobar en qué nivel espiritual tú estás si tú estás desconectado con Dios. Dice aquí el contexto que vamos a comprobar. Yo no puedo entrar en el tema de hablar de voluntad si alguien no ha comprobado en qué sistema de vida está viviendo. Si vive para Cristo o está viviendo todavía para el mundo. No, pastor, yo asisto a una iglesia, eso no importa. Si vivo para Cristo o estoy viviendo para mí. Si vivo para Cristo o estoy viviendo conforme yo pienso. Hermano, la mente que no discierne lo que es espiritual no puede pensar en lo espiritual. Es más, todo lo que tú vas a ver lo va a ver mal, lo va a jugar mal, porque tu mente está desconectada de lo espiritual. Entonces tu mayor problema no es que Dios no está contigo, es que tú no estás con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el que es de Dios, la obra de Dios hace. Y una de las cosas que quiere hacer el diablo es que tú no hagas la obra de Dios, es que tú no busques a Dios, es que no te consagre a Dios, es que termine el año peor como lo empezaste. Pero hoy te tengo una noticia, y es que Dios cambia los resultados, Dios cambia los momentos, Dios cambia los tiempos. No vamos a llegar a comprobar algo lo cual todavía no ha sido filtrado por el Espíritu. No era que Pablo tenía un alto nivel de sí mismo, es que el hombre discernía lo espiritual. Y él decía: yo hablo de madurez con aquellos que han alcanzado. Tenga cuidado en hablar cosas de madurez con aquellos que todavía no son maduros, porque le va a hacer daño. Porque todavía el hombre espiritual no ha sido revelado. Le voy a aportar algo más. Antes de Jesús hablar, él decía: yo sé en el espíritu lo que está en su mente y en su corazón. ¿Sabe por qué lo decía antes de hablar? Porque después que sucediera, es fácil profetizar de algo que sucedió. Ay, a mí Dios me lo reveló. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ay, a mí Dios me habló. ¿Por qué no hablaste lo que Dios te habló antes? Dígame o no dígame, voy a seguir predicando. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que si no somos espirituales, no podemos entender las cosas espirituales. Por eso el Espíritu Santo reprendió a Pedro, muy religioso, muy aferrado a la ley mosaica, con hambre, en un campo. Todo lo veía inmundo, todo lo veía lleno de pecado. Y el Espíritu de Dios le habló y le dijo: mata y come. Señor, ¿cómo yo voy a comer de todo esto si esto es inmundo? ¿Cómo tú vas a llamar inmundo a lo que yo he santificado? Y usted me preguntará: pastor, pero es que en la ley era inmundo. Sí, pero lo que es inmundo en la ley, la gracia y la gloria de Dios lo santifica para bendecir a los santos. Yo he llegado a lugares que hay una atmósfera de maldición. Maldiciones aquí, maldiciones allá, y maldiciones acá, maldiciones acá. Si yo me contamino con lo que se está hablando, yo no percibo lo que hay en el espíritu. Lo que se habla es subjetivo para aquel que ya tiene una palabra dentro. Se lo voy a explicar porque no me va a entender. Cuando algo es subjetivo, es algo que está dicho, pero no tiene autoridad si no hay una revelación de lo que se dice. Por eso San Juan 1:1 dice: el verbo era Dios y el verbo era. Y el verbo era. No me hable de Dios si no hay una manifestación del verbo. Tiene que haber la manifestación del verbo porque Él es Dios.
porque si no simplemente queda en una palabra. Pablo lo que habla acá cuando dice voy a comprobar es porque él filtra primeramente lo que hay en el pensamiento y en el corazón. Si no entendemos lo que hay en nuestro espíritu, no podemos comprobar cuál es nuestro estado. Cuando un dispositivo móvil se le termina su capacidad de memoria, colapsa. Se comienza a actualizar solo. Te envían vídeo y foto y no caen. ¿Por qué se colapsa? Porque ya su memoria llegó donde tenía que llegar. ¿Qué necesita? Comprar más memoria. En la Apple puede comprar una memoria en la nube, puede ampliarla, puede pagar una mensualidad. Hay muchos clientes que son fieles a Android y dicen que aquí todo es gratis. No tengo que comprar memoria, no tengo que comprar nada y yo puedo ampliarle, yo puedo hacer lo que quiera. La Apple no, la Apple te lo cobra y dice que tiene que pagar una mensualidad porque sus sistemas operativos te obliga a hacerlo por los sistemas de seguridad y de parámetros que tiene. O sea, no es que tú estás pagando más, es que tú necesitas un servicio que no tiene y al no tenerlo tienes que pagar el costo de lo que vale. Pablo, entendiendo que los romanos eran personas de cultura, de religión, pero también de economía, él necesitaba hablar de cómo podían conocer la voluntad de Dios y no llamar voluntad de Dios a todas las cosas. Porque lo que a ti te agrada, tú le puedes llamar la voluntad de Dios. Lo que te hace estar en el confort donde tú quieres, le puedes llamar voluntad de Dios. O tal vez lo que te hace sentir bien, lo puede llamar voluntad de Dios. Entonces, si estamos hablando de una comprobación de cuál es la voluntad de Dios, yo le hago una pregunta que no quiero que me la responda a mí, por favor. No es la idea. Yo quiero que usted se vaya de acá pensando. Pregunta número 1, ¿conozco yo cuál es la voluntad de Dios para mí? Pregunta número 2, ¿estoy cumpliendo yo con la voluntad de Dios? Y pregunta número 3, ¿estoy yo compartiendo el propósito que Dios tiene conmigo con otras personas que están necesitadas dentro de lo que es el parámetro de la voluntad de Dios? Voy al Génesis. La voluntad de Dios para Adán y para Eva se resumía en una sola cosa. Ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. En una. En que ellos vivieran bajo su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la presencia de Dios manifestada, donde no se necesita nada porque todo está en la plenitud. Por eso dice que la plenitud que todo lo llena. Es una dimensión que nos hace experimentar lo que es la gloria. Entonces, en esa plenitud yo no necesito más nada que simplemente honrar lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y por eso Adán y Eva vivieron en esa plenitud, en la voluntad de Dios, hasta que ellos decidieron llamarle voluntad de Dios a lo que era voluntad suya. Dios le habló claro, esto es lo que hay. Lo tienen que hacer, lo tienen que cumplir. Desde el primer momento que ellos deciden no hacer la voluntad de Dios, desde allí comenzó Satanás a trabajar su mente. La mente no es trabajada simplemente por lo que puedes percibir en un momento determinado, porque hay muchas cosas las cuales tú piensas hoy que mañana no las piensas. La mente es trabajada diariamente cuando tú le das cabida a un pensamiento que viene y se convierte en ti un parámetro en tu memoria que comienza a repetirlo todos los días. Fue lo que sucedió con Eva. Comenzó a darle mente, como decimos, a pensar y a pensar todo lo que le había dicho la serpiente. Sustituye la voluntad de Dios por la voluntad de ella. ¿Dónde él trabajó primero Satanás? La mente.
¿Cómo la mente es trabajada? A través de un tacto que nosotros tenemos que se llama oído. La serpiente le habló. Pastor, algo que yo escucho todos los días me puede dañar si está contaminado. Sí, porque eso le va a dar pie a conectarte con un pensamiento. Y al hablarle y escuchar y prestar atención a lo que estaba pasando, contaminó el espíritu de Eva. Y al contaminar el espíritu de Eva, Eva deja de tener ya la mente de gloria y la sustituye por una mente terrenal. El hombre terrenal es el hombre que aparte el espíritu para tener una propia convicción de vida de algo. Y cuando ella llegó a esa realidad, entonces habló con su esposo, habló con su marido. No, vamos a comer porque nuestros ojos van a ser abiertos. No es ningún pecado que lo hagamos. Y entonces Adán terminó comiendo juntamente con ella del fruto. Me llama algo la atención para cerrar aquí este paréntesis y entrar en algo muy intencional de parte de Dios que quiero hablarle. Y es que cuando come del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. Yo le hago una pregunta, no quiero respuesta. ¿No tenían ojos anteriormente que podían ver? ¿Cuáles ojos entonces fueron abiertos? Porque la palabra dice que sus ojos fueron abiertos. No está hablando de los ojos espirituales, está hablando de su percepción humana. Al abrir sus ojos y conectarse con la realidad de lo que estaba pasando, ella inmediatamente entendió que sustituyó la gloria por la voluntad de ella. ¿Cuál fue la consecuencia? Todos conocemos cuál fue la consecuencia. Pero la idea principal de esto es que Pablo, conociendo la consecuencia del Edén, él dijo: no, vamos a corregir espiritualmente, a través de principios espirituales, los errores que la gente ha cometido, las diferentes generaciones ha cometido desde el pasado. Y es pensar que la voluntad nuestra es la de Dios. Y es pensar que todo lo que nos llega a la mente es de Dios. Y es pensar que todo lo que nosotros sentimos es de Dios. Y aquí entra lo que es el filtro espiritual, donde el apóstol Pablo habla de transformar vuestro entendimiento. Pastor, ¿cómo yo puedo transformar mi entendimiento cuando tú no piensas con una mentalidad finita? ¿Cuál es la mentalidad finita? La mentalidad que está limitada a lo que ve. Hay gente que vive limitado o limitada a lo que ve. Y cuando tú vives limitado o limitada a lo que ve, entonces tu vida vive condicionada a una situación. Entonces en Hebreo, donde habla de los héroes de la fe, empieza hablando y narrando la historia que ellos alcanzaron gran testimonio. ¿Por qué alcanzaron gran testimonio? Porque entendieron que el mayor resultado espiritual de un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios es cumplir todo lo que hay en la palabra. La voluntad de Dios siempre me va a proveer una dirección. Pastor, ¿cómo voy a ver la dirección de Dios en medio de lo que Dios a mí me quiere revelar? Nuestras vidas son formadas por las decisiones que parecen pequeñas, insignificantes, pero luego tienen un gran resultado. O sea, cada decisión que yo tomo, cada decisión que yo hago, genera un resultado a mi vida, positivo o negativo. Repita conmigo: cada decisión que yo tomo genera un resultado a mi vida, positivo o negativo. ¿Usted quiere que todos sus resultados sean positivos? No sustituya la voluntad de Dios por la suya. Pastor, me duele. Que te duela hoy
porque mañana va a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para ti. Que venga el proceso hoy, porque mañana va a celebrar de lo que Dios va a hacer con tu vida, tu casa y tu familia. Que pase lo que tenga que pasar hoy, porque esto me va a llevar a un crecimiento sin precedentes, y Satanás no va a apartar de mí el propósito que Dios tiene para conmigo y para con mi casa. Dios quiere que el resultado de tu vida sea bueno y placentero, pero para ello necesita conocer el propósito. ¿Por qué cuidar? Porque el cuidado nos enseña a nosotros a tener precaución. Diga conmigo: cuando tengo cuidado, tengo precaución y tengo prudencia. Conocer la voluntad de Dios es negarnos a nosotros mismos para empezar a vivir para Él. Dejo de ser yo para que sea Él. Y eso es uno de los pasos más difíciles para un creyente, porque siempre nosotros queremos ser protagonistas, no queremos ser secundarios. Y aquí el protagonista es el Espíritu Santo. Cuando dejo de ser yo para que sea Él, yo me estoy negando a mi naturaleza, para que la imagen de Dios recobre fuerza en mí y yo tenga la identidad que yo recibí en el huerto del Edén cuando a mí Dios me creó. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puede definir lo que es voluntad? La palabra habla de leyes espirituales y habla de leyes naturales. La voluntad es usada tanto en lo espiritual como también en lo natural. Si alguien viene y le dice: róbate esto, ¿qué usted le va a decir? ¿Por qué le va a decir que no, Ramón? Primero, tú tienes que tener voluntad. Hay personas que no tienen voluntad, y al no tener voluntad son dominados por otros. Yo he escuchado decir personas: es que yo no sé, es que ella me habla, y cuando me hablo yo, porque te está dejando dominar. Es que no sé qué me pasa, porque te está dejando dominar. Y lo que tú no dominas termina dominándote a ti. Ahora, perdone que yo vuelva al principio, pero es que esto es bien profundo, interesante. Porque cuando Dios colocó al hombre en el Edén, una de las cosas que le dijo al hombre: yo te doy dominio. Diga conmigo: yo te doy dominio. ¿Y por qué el diablo terminó dominándolo a él? Y luego le dijo: y te doy autoridad, y te doy poder. Por eso que cuando Jesucristo resucitó, le entregó al hombre de nuevo todos los derechos, porque Él lo compró a precio de sangre. El diablo no tiene más autoridad que el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Todos los ataques que vengan en contra de ti, de tu casa, recuerda que sobre ti hay una autoridad mayor, porque ya Jesucristo la restauró a través de su sacrificio, y estar dominado por el Espíritu Santo te dará victoria sobre el pecado y sobre las aflicciones. El problema está que Dios creó al hombre dependiente, no independiente, sino dependiente. Cuando se restaura el modelo original, que la ley le enseñaba a los judíos a recibir profecía a través de un profeta, a recibir mandato a través de un rey, a recibir protección a través de un líder. Jesús le dijo a los discípulos: hoy les voy a revelar uno de los misterios más grandes de la voluntad. Y se lo voy a parafrasear por el tiempo. Y tal vez muchos de ellos estaban inquietos. Nos va a enseñar a echar fuera demonios, nos va a enseñar a hablar nuevas lenguas,
no va a enseñar a poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. No va a enseñar a transformarnos, a transfigurarnos, no. Fue tan sencillo lo que Jesús le dijo, que eso le costó años a ellos entenderlo. Años. Por eso que la gloria, cuando llega, hace que tú entiendas en segundos lo que no he entendido en años. Porque dice que lo llena todo. Es la perfección que todo lo hace. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué? ¿Eso es todo? Sí. Mientras ustedes estén conmigo, todo lo que yo hago, ustedes lo van a hacer. ¿Y cómo se llama eso? Voluntad. Si usted piensa que usted escogió a Dios, está equivocado. Dios lo escogió a usted primero. La voluntad no es lo que yo hablo. La voluntad es la actitud de lo que yo represento a través del sello que yo he recibido de Jesús. Ahora, yo me voy a quedar en el primer punto hoy. Estoy hablando que la voluntad le da dirección a nuestra vida. Y yo quiero leer un texto bíblico. Ya estoy terminando para orar. Dice Salmo 32:8 en la traducción lenguaje actual. Si lo ponemos aquí en pantalla, chicos, por favor. Dice: Dios llamó a Abraham con dirección, ¿verdad? Ahora, este texto bíblico nos aporta algo muy interesante, porque dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debe portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Salmo 32:8. Dios llamó a Abraham con una dirección y una revelación y un propósito. Le dijo: deja tu tierra. 1, 2, deja tu parentela. 3, haré de ti una nación grande. 4, bendeciré a quienes te bendigan. 5, maldeciré a quienes te maldigan. 6, sobre ti hay una bendición, y a través de esa bendición voy a bendecir todas las naciones de la tierra. 7, no te voy a dejar hasta que yo cumpla todo lo que yo te he dicho. Pastor, ¿cómo yo empiezo a cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué hago con esto? Tú empiezas a cumplir la voluntad de Dios obedeciendo su palabra. Tú empiezas a cumplir la voluntad de Dios cumpliendo su palabra. Si tú no cumples su palabra, no vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y todo lo que venga a tu vida, tú vas a pensar que es bueno. Y Dios te está diciendo: detente. Es necesario que valore cuál es la voluntad de Dios. La que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Pero tú tienes que filtrarla, haciendo una antesala de pensar de cómo va a reaccionar ante las dificultades que tiene, cómo va a vencer los problemas que tiene, cómo va a exteriorizar tantas cosas que está viviendo al mismo tiempo, que tal vez no le ha encontrado ninguna salida, no le ha encontrado ninguna respuesta, pero necesita escuchar la voz de Dios. Entonces Dios te dice en esta mañana que necesita una renovación en tu entendimiento para que tus pensamientos sean buenos. No terminará el año 2024 como empezaste. Lo va a terminar con una definición clara de que Dios es Dios por encima de todas las cosas, de que su amor cubre multitudes de faltas, y que su voluntad, no la voluntad del pastor, no la voluntad del hermano, de la hermana, no, su voluntad te ha traído hasta aquí. Ahora, David dijo: tú me dijiste, yo te voy a instruir. ¿Cuántos quieren que Dios le instruya? La voluntad de Dios es algo que se instruye, porque te corrige día tras día. Hay personas que no les gusta que la voluntad de Dios llegue, porque te trae una corrección. No llegará al lugar de destino si no eres corregido, no eres corregida.
si no escucha la voz de Dios y escucha la instrucción que Él te da, además de ser corregido, te enseña. La palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yo entiendo que la verdad en lo que es el Tanaj judío representa la enseñanza de la Torá. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, la primera carta 4:11: esto mando y enseño, ninguno tenga en poco tu juventud ejemplo entre los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego dice el versículo 13: escudriña, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Alguien que recibe enseñanza es alguien que siempre va a aprender. Va a aprender. Somos un ministerio que entendemos que la enseñanza es una base principal. El que no recibe enseñanza no es porque no tiene la oportunidad, es porque no tiene la voluntad. Hay una voluntad que se llama el querer. La Biblia dice que Dios produce el querer. ¿Cómo? ¿En qué? Eso es voluntad. Si tú quieres, Dios siempre quiere. Sí, porque hay personas, si Dios quiere, no es que Dios siempre quiere, el que no quiere eres tú. Mañana voy a la iglesia si Dios quiere. No va a querer Dios que tú vayas a la iglesia. Mañana voy a orar si Dios quiere. No va a querer Dios que tú ores. Si Dios quiere, deja el si Dios quiere y pregúntate: ¿será que yo quiero? ¿Quiero yo cumplir la voluntad de Dios? No todo lo que yo le llamo voluntad de Dios lo es. Está la voluntad agradable, que es la voluntad que para nosotros es desagradable, pero para Dios es agradable. Me quedo en el primer punto. La voluntad de Dios siempre te va a dar una dirección correcta. Nunca te va a dar una dirección incorrecta. Yo no he visto a alguien que le sirva a Dios, que cumpla con Dios, que Dios no lo haya recompensado. No lo he visto. Yo hasta el día de hoy no lo he visto. En todos los años que tengo sirviendo a Dios no lo he visto. Yo no tengo que buscar mi propia justicia, mi propia fama, mi propio deber. La palabra dice que lo que yo siembro es lo que yo voy a recoger. Por eso no hay justo desamparado. Si hay alguien aquí que ama a Dios, no te preocupes, que la justicia de Dios se va a revelar sobre tu casa y no te va a faltar nada, porque el justo por la fe vivirá. No he visto a alguien que no sea recompensado en practicar el servicio y la justicia de Dios y decir: Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo. Hasta la vida que tú tienes prestada, si Él decide ahora mismo quitártela, te la quita. Hay personas que están bien y tienen muchos planes y en segundo le da un infarto y mueren. Hay personas que están muy sanas y de repente van al médico y le dan un informe donde dice que tiene una enfermedad que le quedan días de vida. Por eso que los días del hombre están contados sobre la faz de la tierra. Pero el que hace la voluntad de Dios, escuche esto: el que hace la voluntad de Dios nunca le hará falta ningún bien. Dile a alguien que está a tu lado: no te hará falta ningún bien. Dile a alguien, por favor, a 2, a 3 personas en esta mañana: si hace la voluntad de Dios, no te hará falta de ningún bien. Por eso David dijo: el bien y la misericordia me seguirán. Hay alguien que le va a seguir el bien acá, donde quiera que vaya, le va a seguir la misericordia. Ponte de pie en esta mañana, porque el bien de Dios no te va a faltar en ningún momento. Te va a alcanzar, te va a perseguir donde quiera que tú estés. Levanta tus manos. No vamos a hacer una oración que ni tú mismo entiendas. Vamos a hacer una oración que ya Dios en el Espíritu la entiende y que tú debes de hacerla. Que debes de pedirle a Dios: Señor, te necesito. Tu mano poderosa me ha sostenido. No quiero
quiero vivir para ti. Santifico mi casa, santifico mi matrimonio, santifico mis hijos, santifico mi empleo, santifico mi empresa, santifico mi finanza. Todo lo que tú me has dado en tus manos está. Dale destino, dale futuro, dale propósito, porque yo quiero cumplir tu voluntad. He luchado tanto con hacer lo que yo quiero y se me ha olvidado hacer lo que tú quieres. Si usted sabe que tiene una lucha fuerte en su mente entre hacer la voluntad de Dios y la suya, ha orado, ha ayunado, pero sabe que necesita un rompimiento, sabe que hoy 1 de diciembre, a 30 días de terminar el año 2024, tienes que tomar decisiones importantes. Y sabes que hay cosas que tú le prometiste a Dios que no le hiciste durante todo el año 2024, no le hiciste durante todo el año 2023, tal vez tampoco en el 2022 ni en el 2021, ni siquiera en la pandemia cuando empezó. Dios te dice que Él está en el mismo lugar y Él sigue siendo fiel. Y que hoy tienes que tomar la iniciativa de cambiar tus pensamientos. Hasta que no cambies tus pensamientos, no van a cambiar tus acciones. Como tú piensas, así actúa. No lo digo yo. La palabra es un parámetro que filtra todo lo que nosotros pensamos y hacemos a través de nuestras acciones, que la Biblia le llama testimonio. Dios le habló a Samuel antes que la lámpara se apagara. Estamos en tiempos muy difíciles. Muchos dicen que viene una tercera guerra mundial. Otros dicen que Europa va a entrar en la guerra a causa de Ucrania, de todo lo que está pasando. Otros dicen que la economía del mundo. Yo digo lo que dice la palabra. Y la palabra dice que cuando yo vea todo esto, que vele. Porque en cualquier momento viene el Mesías. Viene Jesús. Antes que la lámpara se apague. Yo nunca he visto los insectos acercándose a la lámpara apagada. Se acercan siempre a la lámpara que está encendida. Por algo será que el diablo te está atacando. Porque si tú estás encendido, el diablo te va a atacar. Si estás viviendo para Dios, Satanás te va a atacar. Porque está encendido, está encendida. Hay una lucha espiritual muy fuerte. Y Dios te dice hoy: voy a renovar tus pensamientos. Voy a hacer una oración en esta dirección por renovación de pensamiento hacia todas las cosas. Dios renueve tus pensamientos hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus amigos, hacia tu familia, hacia tus hermanos en la iglesia, hacia tus líderes, hacia tus pastores, hacia todos, hacia el dinero, hacia tu trabajo, hacia tu proyecto. Dios le va a dar vida y le va a dar luz a todo lo que está muerto. Y yo quiero orar. Espíritu Santo, si sientes pasar aquí al altar, está abierto. Voy a hacer una oración. Padre, ahora en el nombre de Jesús, en esta hora yo levanto una oración y presento la mente y el